Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Bueno, el título, aquellos que escriben, mis amados, el título es Comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Seguimos en la serie de las cartas de San Pedro, las epístolas de San Pedro, que es lo que la oración mía para este año sentí que es lo que el Señor quiere para esta iglesia, que esos consejos maravillosos que escribió allí Pedro vengan y hagan en nosotros mella, hagan huella, que podamos lo que aprendemos lo podamos aplicar todos los días de nuestra vida, que no sea que venimos, estamos un ratico aquí, muy alegres y chao. No, mis amores, vamos a aplicar, vamos a ser juiciosos. Anoche me impactó muchísimo un testimonio que dio Daniela. Danielita empezó a enseñar en un colegio y ahí le correspondió tener en su clase 3 niños con dificultades. Y estos niños, entiendo que hay uno que tiene síndrome de Down, hay otro que es sordo y otro que es autista. Son 3 casos bien difíciles. Y ella se admiraba, tenía temor de enfrentarse a esta situación, no sabía cómo manejarlo. Y entonces nos contaba cómo empezó a ver que el que ella creyó que por ser sordo no sabía leer, no podía grabar, no podía aprender, lo hace mejor que otros. Pero para todo eso, mis amores, el autista vive feliz, ¿cierto? El autista vive feliz. Para todo eso, mis amores, se necesita un esfuerzo, se necesita un deseo de hacerlo. Y nosotros aquí, que tenemos todas nuestras posibilidades para aprender, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tanto interés le hemos puesto a la lectura de la palabra? Yo mandé un mensaje al WhatsApp de la iglesia el viernes, creo, o no sé si el mismo sábado, mandé diciéndoles que por favor leyeran Segunda de Pedro para que se pudiera entender más fácil y poder nosotros avanzar un poco más rápido. Yo espero, el Señor es el que sabe, el deseo de cada uno de nosotros de aprender las cosas que el Señor tiene para nosotros. Respecto al título, yo quisiera preguntarles qué actos de parte de nosotros hace posible que nosotros tengamos comunión con el Señor. Díganme algo, alguien diga, ¿qué hace posible que yo tenga comunión con el Señor? ¿Cómo es que yo logro esa comunión con el Señor permanente? Orando, ¿qué más? Dándole el primer lugar, muy bien. Leyendo la palabra, ¿sí? Deseo. Y con todo esto tenemos también que agregarle ese ingrediente importantísimo que es la obediencia. Yo actúo así porque soy obediente y quiero hacerlo. Y quiero cumplir con sus mandamientos. Y no puedo cumplir con sus mandamientos si no los conozco, si no leo, si no estudio, si no estoy permanentemente, como muchas veces yo les he dicho, viendo al invisible y cayendo en cuenta que yo no soy ciudadano de este mundo, que yo me estoy preparando para mi llegada al cielo, que yo soy residente del cielo, amén, de allá soy.
Y quiero decirles que si también no hay comunión con el Señor, nosotros no podemos vivir en esperanza viva. ¿Cómo vamos a vivir en esperanza viva si yo no tengo comunión con mi Señor? Es difícil, ¿cierto? Vivir en esperanza viva. Y mucho menos si no tengo comunión con el Señor, ¿cómo me voy a acordar de los 6 consejos? Anoche quedé contenta, admirada, porque veía que la gente, que tuvimos aquí bastantes personas anoche, tal vez pensando en que hoy iba a llover, ¿cierto? Entonces tuvimos iglesia llena y se acordaban de los 6 consejos. Y yo sé que ustedes también, que pusieron el propósito de venir, aunque estuviera lloviendo, son por, como les decía, son porque ustedes saben que son elegidos y que deben estar aquí, amén. Entonces vamos a repasar rápidamente esos 6 puntos que yo les di hace 8 días. Y el primero, esos consejos que nos dejó el apóstol Pedro. Entonces el primero de esos consejos era que debíamos vivir cada día ¿cómo? Como si fuera el último. Como si fuera el último, añorando al Señor, ¿cierto? Añorando al Señor, añorando ese enamorado nuestro. Eso es lo que tenemos que hacer. El punto 2 era amar a todos, porque el amar, ¿qué hace? Borra los pecados. Muy bien, mamita, borra los pecados. Y la misericordia de Dios dice que es para siempre. Entonces nosotros sabemos que cuando nos enfrentemos a Él, si hemos amado, vamos a recibir misericordia del Señor, amén. El tercero era no hablar mal ¿de quién? De nadie, mis amados, de nadie, hermanos, no hablar mal de nadie. Cuarto, poner el don o la capacidad que Dios nos ha dado al servicio ¿de dónde? De la iglesia, de los hermanos. No venir solamente domingo tras domingo a sentarnos en una silla. Necesitamos aquí mucha gente trabajando, mis amores. Luego sentirnos bienaventurados, 3 veces felices cuando nos ultrajan. ¿Por qué? Vea, ustedes me hacen feliz, mis amores. 6, no tener temor durante la prueba, porque el Señor siempre nos da ¿qué? La salida. Él siempre tiene la respuesta. Entonces, mis amores, esos 6 puntos son muy importantes. Bien, esta segunda carta del apóstol Pedro la escribe desde Roma, ya cuando sabía que el Señor le había hablado a su espíritu y le había dicho que pronto iba a fallecer, iba a ser mártir. Él sufrió tremendamente. Entonces con afán escribe para que todo lo que él sabe, todo el conocimiento que él tiene, quede estampadito en las Biblias nuestras, y que esas cartas llegaran a todos los cristianos que estaban esparcidos por la persecución. A los cristianos se habían ido a diferentes partes, como lo vimos en la primera carta. Estaban sufriendo persecución. Les quería además advertir que se habían levantado falsos profetas. ¿Se han levantado aquí sectas y creencias falsas? Bueno, estamos viviendo la misma época. Entonces tenemos que tener ese conocimiento. El propósito de esta carta era sembrar ese conocimiento que él había adquirido, mis amores, de estar viviendo con el Señor Jesucristo durante 3 años. En los estudios que yo hice, veía ahí que en alguno de esos leí que hemos hablado a veces de que Pedro era un ignorante, no tenía mucha educación como la tuvo Pablo, por ejemplo. Pero también yo pensaba
que ¿quién puede ser ignorante después de haber vivido 3 años con el Señor Jesucristo? Nadie, ¿cierto? Y eso es lo que Pedro quiere que nosotros adquiramos, ese conocimiento, mis amores, de vivir de la mano del Señor Jesucristo. Abramos nuestras Biblias, segunda de Pedro 1, del 1 y 2. Segunda de Pedro 1, 1 y 2. Dice así: Simón Pedro, él se está presentando. Yo soy Pedro el que estoy escribiendo esta carta. Siervo y apóstol de Jesucristo, a quien los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por eso Él quería dejar sembrado en nosotros la misma fe que Él había adquirido a través de esos años viviendo con el Señor. Luego dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, esa gracia que el Señor nos ha dado para ser sus hijos, para poder escuchar el susurro del Espíritu Santo, para conocer las Escrituras, para tener el discernimiento de qué es lo que allí está diciendo el Señor entre líneas. Bueno, vamos a aprender mucho más. En esta carta Pedro nos está dando el conocimiento, vea, esto ya lo dije, el conocimiento que él recibió en esos 3 años. Entonces debemos aprovecharlo, porque él llegó al lado de Cristo siendo impetuoso, tremendamente imprudente. ¿Cuántos somos impetuosos aquí? Nos van a hablar y brincamos, ¿cierto? O queremos dar una solución rápidamente a las cosas. Impetuosos, acelerados para hablar, supremamente impaciente. Era Pedro. ¿Se acuerdan cuando sacó su cuchillo, su espada bien afilada, y dejó a uno de los siervos de los romanos que vinieron a llevárselo? ¿Se acuerdan? Y el Señor hizo ese milagro. Yo siempre he pensado que ese hombre que recibió ese milagro, ¿cierto?, de esa orejita que levantó el Señor del piso y se la puso otra vez, ese hombre, ¿ustedes creen que no lo recibió como Señor y Salvador? Claro que sí. Claro que sí, en todo momento, aun cuando nosotros, digámoslo así que no suena muy bien, la embarramos, el Señor a veces, aun nuestras mal proceder, es una oportunidad para que el Señor haga un milagro, porque Él nos ha escogido. Pedro era escogido, nosotros somos escogidos también. Entonces, con una vida bien edificada será mucho más fácil, mis amores. Eso es lo que vamos a ver aquí. Una vida bien edificada, que es lo que Él nos dejó para que hiciéramos. Vamos a tener mucha más facilidad para tener una esperanza viva, que fue lo que aprendimos en la primera carta de Pedro. No importa lo que venga a nosotros. Siempre debemos tener los ojos puestos en el Señor y tener esperanza viva. Entonces aquí vamos a aprender algo más para mantenernos en la esperanza viva en el 2023 y en el resto de nuestros años que nos quedan. Cada uno de nosotros tenemos un día para nacer y un día para morir. Vamos a ver. Bueno, sigamos allí. En segunda de Pedro capítulo 1, como ustedes ya leyeron, creo, Señor. Entonces les cuento que en los versículos 3 y 4, voy a parafrasear rápidamente, en los versículos 3 y 4 nos recuerda Pedro que hemos recibido del Señor promesas preciosas
y grandísimas para que podamos ser participantes y herederos juntamente con Cristo de esa naturaleza divina, ¿cierto? Eso es lo que, una de las cosas que dice allí. Además dice, todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados por nuestro Salvador mismo. Y por esta razón hemos huido, eso lo dice allí, que hemos huido del mundo corrupto. Ya no somos los mismos de antes, ya no somos los mismos de cuando llegamos al Señor Jesucristo. Los vicios, las malas maneras de hablar, el deseo de que los piecitos corrieran a los sitios que no debían ser, o los ojitos fueran a donde no debía ser, todo eso ya quedó atrás, porque nosotros hemos huido para estar creciendo en el Señor. Los versículos 5 y 7 dicen que por estas razones, por las razones que están explicadas en los versículos 3 y 4, tenemos que añadir a nuestro diario vivir las virtudes que deben marcar nuestra vida cristiana. Vamos a estudiar una serie de virtudes que hay allí. Esas virtudes deben marcar nuestra vida cristiana, nos deben marcar como sus hijos, como sus hijos. Yo les decía anoche que deben marcarnos esas virtudes tanto que de lejos pueden decir, uy, ese camina igualito al papá, uy, ese habla igual al papá, ese se sienta como el papá, ese responde como el papá. Porque eso es una realidad, ¿cierto? Nosotros adquirimos gestos, maneras, respuestas de nuestros padres, porque vivimos íntimamente con ellos, y así debe ser con el Señor Jesucristo, que la gente nos vea que somos sus hijos, donde quiera que vayamos, que somos diferentes. También dice que si nos esforzamos, y como ya les dije, se necesita poner de nuestra parte para lograr lo que creemos que no podemos lograr, como esos 3 niños del salón de clase de Daniela. Sus padres y ellos tal vez, quién sabe si lo van a lograr. Sí lo pueden lograr, nosotros lo podemos lograr. Entonces dice que no estaremos perdiendo el tiempo si nosotros tenemos bien ubicadas, entendidas la suma de las virtudes que deben haber sobre nosotros. No estaremos perdiendo el tiempo. Y creo que dice, y no nos haremos ociosos, algo así dice allí en esa. Estaremos dando mucho fruto, mis amados, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A mucha gente que lo necesita. Me llama mucho la atención esa sinceridad de Pedro allí en el versículo 9. Es un llamado de atención que nos dice que quien no tenga estas virtudes como prioridades en su vida, allí dice, es corto de vista. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Es corto de vista. Juan Manuel no ha puesto nada de versículos. Es corto de vista, dice allí en el versículo 10, en el versículo 9. Y es más, afirma que está ciego. Entonces nosotros de aquí vamos a salir con una vista que nunca habíamos tenido antes. Amén. Porque vamos a poner todo el interés, todo el interés. En el versículo 10 termina diciendo que la persona que está firme con esos, bien edificados a esas virtudes en su vida, jamás caerá. Eso lo dice Pedro. Lo dice Pedro que cayó porque no estaba bien edificado y negó al Señor Jesucristo.
Lo dice alguien que lo ha vivido en su carne. Yo sé que Pablo allí en Primera de Corintios 12 dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si piensa estar firme, pero no se ha edificado con las virtudes de las cuales vamos a hablar, hay peligro de que se caiga, hay peligro de que se resbale. Entonces nosotros no vamos a caer, mis amados. Mi pie no dará al resbaladero, dice el Salmo que amo, 121. Y lo creo, y así he vivido, creyéndolo. Entonces, veamos entonces con detenimiento las virtudes de la vida cristiana. En los versículos 5 y 7, vuelvan atrás, porque ya habíamos hablado hasta el 10, porque ustedes ya habían leído la carta. Entonces ahora vamos a ver versículos 5 a 7. Por esto, dice así, poned toda diligencia. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos, porque Dios tiene grandísimas promesas, ¿cierto? Por esto mismo, dice el versículo al empezar, versión Reina Valera. Por todas esas razones que leímos de los versículos 1 al versículo 4, es por esa razón que nosotros tenemos que poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud. Vamos a añadir a nuestra fe virtud. En la primera carta de Pedro, él nos dijo que debíamos edificarnos como casas espirituales y sacerdocio santo. Edificar es un paso tras otro, ¿cierto? Edificar. Y aquí nos está enseñando cómo hacer ese edificio espiritual. Entonces yo tengo fe y a esa fe le agrego virtud. Y a esa virtud le agrego conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué le agrego? Dominio propio. Ya estamos como más estabilizados, ¿cierto? Con dominio propio. Al dominio propio le voy a agregar paciencia. Todo eso tenemos que agregarlo en nuestra vida si queremos realmente ser ese edificio espiritual que el Señor tiene para nosotros, como esas promesas, para poder disfrutar de todas esas promesas maravillosas que conocemos en la palabra. Entonces, vamos en el dominio propio, ¿cierto? Ya llevamos la paciencia, ya pusimos la paciencia. Y sobre la paciencia, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la piedad. Y sobre la piedad, ¿a qué le vamos a agregar? La piedad necesita una ayuda. ¿Cuál es? Afecto fraternal. Muy bien. Pero el afecto fraternal queda cojo si no se le agrega amor. Entonces, allí, como les decía, en 1 de Pedro 2:5, ¿cierto? Se nos habló de edificarnos. Acabamos de ver cómo nos podemos edificar. 1 de Pedro 2:5, ahí está la enseñanza de la edificación. Piedras vivas, bien edificadas. Es lo que Pedro nos deja a nosotros para que nosotros podamos aprender. Y no solamente Pedro. Resulta que Pablo en Efesios 4:13 también nos dice que si nosotros edificamos esa unidad de la fe, y den cuenta ustedes que lo primero que hay en las virtudes es ¿qué? La fe. Allí en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento. ¿Qué es lo que está Pedro enseñándonos? Conocimiento. Al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Vamos a la medida de la plenitud de la estatura ¿de quién? De Cristo. Vamos poniendo todos esos peldaños, llamémoslos así, que son las virtudes. A la verdad, la suma de todas estas virtudes en nuestra vida nos dan crecimiento, lógicamente, espiritual. Y nos convertimos como en un panal de miel. Pensaba yo que la gente quiere venir donde nosotros estamos, quiere aprender de nosotros, nos buscan porque hay algo delicioso en nuestra personalidad, en nuestro ser. Somos agradables a las personas, no somos personas que, no quiero estar allí, no. La gente quiere venir, la gente quiere estar. Entonces vamos a poder llenar esta iglesia, amén. No vamos a tener sillas vacías, porque ustedes van a traer muchísima gente. Aprendí, mis amados, que varias de estas palabras que vimos ahorita, las palabras que están allí en la Reina Valera, porque yo vi que en otras están diferentes, pero para aplicar esto quería usar la Reina Valera. Entonces aprendí que el griego en que fue originalmente escrito por Pedro cambia el significado de la palabra según el contexto de la frase. No sé cuántos se acuerdan que les dije en la primera carta que Silas había sido el escriba de la primera carta y que se había escrito con un griego que se consideraba, los que saben, supremamente puro, elevado, con palabras muy precisas. Nuestro amado Pedro parece ser que usaba las palabras en griego también, pero ese griego conocimiento, por ejemplo, depende de donde lo estaba usando, tiene diferente contexto, diferente significado. Entonces es preciso que hagamos este estudio para que sepamos muy bien cómo son las virtudes que están allá escritas, porque yo las he leído muchas veces. ¿Ustedes también? ¿Habían entendido perfectamente lo que ahí decía? ¿Conocíamos? Yo no conocía, por eso me detuve aquí para estudiarlo y busqué en un lado, busqué en el otro y busqué en el otro hasta que encontré algo que considero es satisfactorio para que nosotros aprendamos. Amén. Aprendamos. Entonces vamos a mirar ¿qué es esa fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice ¿qué? Hebreos 11, ¿cierto? Bueno, pero esta fe de la que Pedro nos quiere enseñar, que nos quede grabada en nuestro corazón, es esa fe sencilla, mis amados. Ese es el significativo allí en ese griego que él quería darle para que nosotros entendiéramos. Entonces es esa fe sencilla que produjo ese primer amor en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan del día que recibieron al Señor Jesús en su corazón? Ustedes no conocían la Biblia profundamente, pero había un algo allá adentro, un anhelo, esa fe de que sabíamos que el Señor Jesucristo había venido a cambiarnos, a entronarse en nuestro ser. Y entonces anhelamos muchos, y yo lo digo, que volvamos a ese primer amor. Es esa fe, mis amados, de la que habla aquí el versículo 5, la primera virtud. La virtud como cristianos. Entonces es esa fe, mis amados. Y es el fundamento
pensémoslo muy bien, es el fundamento que tiene esta escalera o esta suma de virtudes. Esa fe sencilla, pero esa fe sencilla tiene que ser alimentada. Por eso nosotros añoramos volver al primer amor. Tengo la fe, pero necesito edificarla con más. Entonces la segunda que le vamos a poner a la fe, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar virtud. ¿Pero qué es virtud? Todo lo que me está hablando la pastora dice que son virtudes. Pues vamos a ver lo que significa virtud. Aprendí que esta palabra cambió su significado entre los romanos en el primer siglo y que significaba mucho más que castidad, que es el significado que se tenía. Esa virtud es mucho más, tiene un significado mucho más grande que castidad. Su significado aquí es todo lo mejor de la personalidad de una persona. Y hace lógica, ¿cierto? Porque a veces uno dice, ay, tú tienes tantas virtudes en tu vida. Entonces, lo que Pedro quiere es que nosotros afloremos aquello que él tuvo que aflorar, que había en él, apocar toda esa manera de ser impetuoso y a las carreras y contestar mal y todas estas cosas que era él, ¿cierto? Y empezar a buscar esas virtudes de su personalidad. Entonces podemos pensar rápidamente en fortalezas. Hay veces que la gente es valiente, tiene una valentía que admiramos para enfrentar la vida, ¿cierto? Es muy amable, hospitalaria. Son todas aquellas cosas que son excelentes en un ser humano. Y todos lo tenemos, mis amados. ¿Por qué lo tenemos? Porque somos criaturas nuevas. Entonces, si lo buscamos, todo esto aflora en nosotros. Nosotros no podemos marcarnos a nosotros mismos ni marcar a nuestros seres humanos. Es que él es así, él nació así, él se queda así. No, eso no es así. Somos criaturas nuevas y todo aquello va a aflorar. El Señor espera que nosotros le demos lo mejor de nosotros. Él quiere que nosotros le demos lo mejor de nosotros. Cuando yo pienso en esto, me acuerdo en Mateo 19:29. ¿Cómo le damos lo mejor de nosotros? Este versículo lo puedo aplicar aquí 2 veces en otra virtud. Pero Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No es que nosotros abandonemos nuestra familia, no es que nosotros la pongamos a un lado, no, es que dejando todo aquello en otro lugar, empezamos a buscar lo mejor de nosotros. Empezamos a buscar tiempo completo con el Señor, pidiéndole: Señor, aflora en mí todo aquello que tú, por tu misericordia, has sembrado. Todo aquello que yo he heredado de ti, porque somos coherederos juntamente con Cristo, y de Cristo heredamos todo lo bueno. Amén. Ok, la tercera, conocimiento. Este conocimiento que le estamos agregando ¿a qué? A virtud le estamos agregando conocimiento. Es cuando la persona ha crecido y puede discernir o distinguir o hasta oír el susurro del Espíritu Santo, confirmando
que eso que estoy oyendo, que eso que estoy viendo, está en la palabra o viene del Señor. Ese ya es un crecimiento. Y yo sé que muchos de ustedes aquí lo tienen. Sé también que muchos de ustedes prenden el televisor y están viendo Enlace, ¿no? No estoy hablando nada mal de Enlace. Mi marido fue fundador de Enlace aquí. Puso la primera antena que hay aquí de Enlace. Pero es que debemos saber que hay veces que no todo lo que pasa en la televisión, no todo lo que pasa es sana doctrina. Entonces yo sé que muchas veces ustedes oyen o lo que mandan en YouTube, tengan cuidado. Hay que tener ese conocimiento que está siendo guiado por el Espíritu Santo, y ese conocimiento que adquirió Pedro es el conocimiento que Él quiere que nosotros agreguemos en la suma de las virtudes. Amén. Es muy importante y se lo pedimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lo da. Y luego entonces, encima de conocimiento necesita tener ¿qué? Dominio propio. El dominio propio es la sobriedad, la moderación y el autocontrol con el que podemos llegar a manejar situaciones incómodas o difíciles, trayendo una solución a la luz de la palabra, para que no terminemos en terribles peleas en las casas, dentro de la iglesia, con nuestros hermanos. Hay que tener ese control, ese dominio propio para manejar situaciones y dar un buen testimonio en todo momento. Y a ese dominio propio le vamos a agregar paciencia. Mucha gente, yo la he oído que dice: ay, no pida paciencia porque le vienen unas terribles. Estamos equivocados. Estamos equivocados, mis amados. Paciencia es la capacidad de soportar las pruebas de la vida con resistencia, no con resignación, con resistencia, mis amados, apoyándonos sobre el conocimiento, ¿cierto? Sobre el conocimiento que ya tenemos de Dios nuestro Salvador. Si yo tengo ese conocimiento de quién es Dios, si sé discernir, si sé esto de dónde viene. Si esto no viene de Dios, si viene del diablo, pues entonces yo lo reprendo, lucho y salgo adelante. Amén. Esa es la paciencia. Una mala interpretación de la paciencia es creer que hay que aguantar con pasividad o fatalismo, ¿no? Hay gente que lo lleva a extremos, o con resignación mal interpretada. Esa no es paciencia. Paciencia es saber que yo tengo una salida porque Cristo está conmigo. Amén. Esa es. A esa paciencia le ponemos la piedad. Y ustedes dirán: ¿qué es la piedad? ¿Estar arrodillados ahí todo el día? No, esa no es la piedad. Aprendí que esta palabra también perdió parte de su significado. La piedad es el deseo de querer hacer todo para agradar a Dios. Esa es la piedad. Depender de Él completamente, mis amados, en todo instante. Podríamos decir que es el deseo de querer parecernos al Señor Jesús. Y con todo respeto, porque nadie puede llegar a ser igual al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sí el Señor Jesucristo espera que nos parezcamos a Él. Si no, no hubiera venido a la tierra a ser ejemplo. Entonces, eso es piedad. Piedad no es estar arrodillado todo el día. Piedad es que todo lo que yo hago,
Y ahí también aplico Mateo 19:29. Yo he dejado todo. Como les repito, no estoy diciendo que mañana no saluden a papá y mamá. No es eso lo que yo estoy diciendo. Pero es que hay prioridades cuando le servimos al Señor. Hay prioridades cuando llegamos a los pies de Cristo. Y a veces no se entienden. Pero si nosotros la damos toda por el Señor, si trabajamos para el Señor sin condiciones, lo que venga a mí para traer bendición para el Señor y para traer bendición a otros, pues yo lo hago. Yo he dejado de viajar. Este año sí voy a viajar a Estados Unidos. Pero 2 años consecutivos sentí que no estaba la iglesia preparada para yo irme. Y me quedé. Y me pagan todo. Entonces, mis amados, eso es importante. Esa es la piedad. Esa es la piedad. Vivir para Cristo. Saber que yo amanezco y le doy gracias al Señor. Me acuesto y le doy gracias. Y aparto unos minutos, un tiempo al mediodía y le doy gracias. Yo tomo siesta al mediodía, pero es compartida con mi Señor. Oro un ratico, me duermo otro ratico, abro los ojos, vuelvo y oro. Entonces, mis amores, esa es la piedad que tanto necesita, la paciencia necesita de esa piedad. Teniendo yo esa piedad, puedo tener la paciencia para resistir. Y luego viene el afecto fraternal, mis amados. ¿Y qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal es el amor a los hermanos. Voltéese ahí y dígale a su hermano: te amo, hermano, te amo, hermana. Eso es una bendición, amén. Te amo. Ese es el afecto fraternal. El afecto fraternal se demuestra en la iglesia, mis amados, con los hermanos de la iglesia. Es donde se muestra el afecto fraternal. Es donde estamos dispuestos a asistir, a ayudar, a dar de lo que tenemos para ayudar a un hermano de la fe, de la familia cristiana, así no sea de la iglesia, de otra iglesia, que esté en necesidad. Si yo llegué a saber que está en necesidad es porque Dios me mandó esa razón. No me puedo hacer sorda porque ay, no es que no es de la ICSI. ¿Qué es eso? Entonces, tenemos que estar pendientes de realmente dar ese. Es tremendo, mis amados, que esto esté tan claro aquí, que Pedro lo haya aprendido para contárnoslo a nosotros. ¿Cómo es que debemos edificarnos? Si no tengo afecto fraternal, si la gente de la iglesia no me interesa, la edificación está como en las arenas movedizas. Tengo que amar. Y ayer les recordaba que estamos aquí como fallando en afecto fraternal. El Ministerio de Consolidación reparte unos papelitos allá enfrente para nosotros mandar mercados en nombre de ustedes. ¿Y qué pasó últimamente desde el 2023? Yo no veo esa canasta llena. Nosotros, cuando hay una necesidad y alguno de ustedes, gracias porque es oficio de ustedes, llamarnos y decirnos fulanito de tal o sutanita necesitan, mandamos comprar al mercado de los fondos de la iglesia.
Pero se están perdiendo ustedes la bendición, porque eso hace parte del afecto fraternal, mis amados. No nos podemos perder todos nosotros. Yo misma traigo mercado. ¿Cómo no? ¿Qué diferencia tengo yo de ustedes? Ninguna. Ante los ojos del Señor somos iguales. Todos debemos cumplir. Todos debemos averiguar, saber. ¿Cuántos de ustedes que tienen carro ven a un hermano que se va en bus? ¿Cuántos de ustedes se les ocurre decir, ¿para dónde vas? ¿Te acerco? Cositas de esas, ¿cierto? Detallitos chiquitos. Carlitos me demuestra su afecto fraternal, y a muchos de ustedes, Carlitos Castillo, ustedes lo conocen, nos da una mentica. Cositas tan chiquitas, mis amados, demuestran el afecto fraternal. Pero lógicamente el afecto fraternal, como se manifiesta en la familia espiritual, necesitamos del amor para que ese afecto fraternal tenga mucho más provecho. Y el amor del que aquí Pedro está hablando es el amor del que el Señor Jesucristo nos habló en Marcos 12, 30, 31. ¿Cuál es ese amor? ¿El amor a mi marido porque estoy enamoradísima? No. Bien hacen estar enamorados, bien hacen demostrarse amor. Lógico. Debemos demostrarnos amor. Pero el amor del cual habla aquí Pedro es el amor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es el que está allá afuera. El prójimo es el pecador. El prójimo es al que le sacamos el cuerpo, porque es el vecino que no nos deja dormir con la música, porque es la vecina chismosa, porque es una cosa y otra, ¿cierto? Entonces nos alejamos. Ahora, nosotros debemos acercarnos a esas personas, porque el Señor Jesucristo allí en Mateo 12, 30, 31 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo les decía anoche que por traumas de la vida a veces no nos amamos a nosotros mismos, pero eso tiene solución. Liberación, oración, consejería, y empezamos a amarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque aquí dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si yo no me amo, ¿cómo puedo amar? Entonces, cuando yo empiezo a amarme, porque soy una criatura de Dios, porque Dios me eligió, porque Dios me escogió, porque me puso los ojitos así, me dio la estatura así, el pelito de ese color, y lo que nosotros no lo pintamos, pero bueno, entonces, ¿cierto? Nos apreciamos de lo que somos. Yo puedo apreciar y puedo sentir en mi corazón lástima por la persona que está allá afuera y no conoce a Cristo, por la persona que está allá afuera y no ha recibido la palabra de Dios. El amor que el apóstol Pedro nos pide aquí es para que vayamos entonces edificando nuestra casa espiritual. En todas las partes que yo estudié para leer esto decía que normalmente cuando hay una suma o una serie de virtudes como están aquí clasificadas así, y en la Biblia muchas veces tenemos listas de esas, la primera y la última son los fundamentos. Eso es lo que sostiene junto al resto. Y aquí son la fe y el amor. Si no tenemos amor, no podemos dar el amor de Cristo a nadie, mis amados.
porque no tenemos la virtud, no tenemos el conocimiento, no tenemos todo aquello que ya hemos leído, mis amores. La paciencia, importantísima. Entonces debemos estar dispuestos a orar por ese desconocido. Si hay la oportunidad, llevarle la palabra, llevarle un mercado, hasta el día que el Señor y mi amado Espíritu Santo me diga, no más, no quiere. Alguna vez, con un familiar, hace muchos años, yo insistía y insistía, y un día el Señor, el Espíritu Santo, me habló al oído y me dijo, no le tires las perlas a los cerdos. Hasta ahí llegué y me retiré, pero hice mi trabajo. Entonces hagamos el trabajo, no tengamos miedo, hagamos el trabajo. Por último, quiero, ya para cerrar, mis amados, que miremos juntos aquí entonces, rápidamente, miremos juntos, que el versículo 16 del capítulo 10 dice, testigo presencial de la gloria de Cristo. Estamos aprendiendo, no de Pablo, que no fue una persona presencial ni vivió 3 años con Jesucristo. Se le reveló, se le presentó, maravilloso, pero estamos aprendiendo de alguien que lo vio dormir, lo vio con hambre, lo vio llorar, lo vio latigado, lo vio angustiado, lo vio afanado, lo vio amar a su madre y abrazarla, despedirse de ella cuando supo que ya lo iban a llamar. Ese personaje es Pedro. Y miren, y aquí dice en el 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dice ahí? Nosotros, los que estaban allí en la transfiguración, al ladito de él, ellos fueron testigos presenciales de ese personaje que fue testigo presencial. Es que ustedes aprenden a leer estas 2 cartas. No dejen de hacerlo. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Que nosotros algún día podamos, mis amores, decir, nosotros oímos la voz de Dios, conocemos al Señor, hemos aplicado sus enseñanzas, hemos traído gente a la iglesia, ya mis vecinos conocen de Cristo y muchas cosas más que esperamos que el Señor vaya desarrollando en ustedes si ustedes se afanan a aprender. Si ustedes quieren aprender, si ponen empeño en aprender. Pueden ponerse de pie, cerremos nuestros ojitos. Padre celestial, gracias, Señor, por este día precioso, Señor. Gracias, mi amado Señor, con lluvia y todo, Señor. Todo es una bendición tuya, Señor. Venimos a aprender tu palabra, Señor. Gracias porque sé, Señor, que salimos diferentes. Salimos deseosos de edificar nuestra casa espiritual, nuestro sacerdocio santo, como dice en 1 de Pedro, Señor. Allí tú nos lo enseñaste. Tenemos que edificarnos, Señor, crecer, para que otros puedan aprender y crecer juntamente con nosotros. Señor, gracias por esta casa que nos has dado, donde nos podemos reunir. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros seres amados, Señor. Gracias por nuestra vida, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque nos trajiste con bien, Señor, y asimismo nos llevarás con bien. Gracias, mi Jesús. En tu nombre, mi Señor amado, hemos orado. Amén y amén. Dios me los bendiga, los amo.
La gloria toda para mi Señor, toda para mi Señor. No se les olvide, por favor, inscribirse si piensan ir a la vigilia, por favor, y comprar sus libros de discipulado o pedir que quieren entrar a un discipulado. Los sugieres, recuerden que tenemos reunión ahorita a las 11:30. Gracias. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor.